Hola, buenos días. Muchas de vosotras os habéis tenido que presentar, concurrir a algún tipo de licitación o concurso público y nos habéis preguntado por alguna forma, alguna herramienta para poder analizar en detalle la licitación, para poder adaptar el diseño y la formulación de la memoria para que vaya con la mejor calidad posible. Bueno, pues desde CAIS hemos desarrollado una herramienta que permite, por un lado, analizar el detalle de cada una de las características de la licitación, fundamentalmente orientado a tener la mayor cantidad de información posible para proponer, desarrollar mejoras. Os vamos a hacer una pequeña visual sobre las distintas características de esta herramienta que desarrollaremos en el itinerario de licitaciones y contratos públicos que comenzaremos ahora en el mes de mayo. Em, como podéis comprobar, hemos desarrollado una hoja de cálculo sencilla, fácil de usar, pero que incorpora todos los elementos claves a tener en cuenta. En una primera parte vemos esta pestaña que es un análisis inicial de la licitación. En esta segunda pestaña descendemos específicamente sobre los distintos tipos de criterios que pueden aparecer en una licitación. Fundamentalmente son criterios de valor, criterios subjetivos, los criterios de fórmula o criterios objetivos y una parte muy importante que es el precio. Y para ello hemos hecho una pequeña simulación de precio que os va a venir muy bien para cuando tengáis que definir cuál es el precio o el coste de vuestro servicio, sondear y valorar distintas posibilidades. Una tercera pestaña hace referencia al análisis de la documentación que aparecen en los distintos pliegos que componen la licitación. Fundamentalmente son dos, son las cláusulas administrativas y las prescripciones técnicas. Una cuarta pestaña está relacionada con claves. Claves que aparecen en el desarrollo de los pliegos, tanto en los administrativos y en los técnicos, que luego de alguna forma tendremos que ubicarlos en alguna parte de la estructura. Esta estructura está desarrollada en la memoria técnica que tenemos que presentar. Y por último, un detalle de cuáles son los sobres o los paquetes de información o de documentación que tenemos que presentar. Normalmente suelen ser tres, que son la documentación administrativa, la propuesta técnica y el precio. Os hago un pequeño repasito rápido para que veáis la utilidad de esta aplicación. La primera pestaña, que es el análisis, bueno, no es más que una pequeña ficha en la que aparecen los datos más relevantes que hacen referencia a la licitación en concreto. Fundamentalmente una parte de información general, pero luego también es interesante esta parte de análisis previo, porque aquí ya es interesante ir colocando distintos aspectos específicos, fundamentalmente sobre los elementos que aparecen, que son solvencia económica y financiera, la solvencia técnica, alguna referencia probablemente a algún tipo de beneficiario o tipo de servicio, ámbito de actuación, si hace falta algún tipo de garantía, si hay algún criterio en la definición de precio. Con todo esto vamos a hacer un check de si se cumple o no se cumple y en ese caso qué puedo hacer para favorecer el cumplimiento. Insisto, es una parte genérica, pero que nos va a facilitar mucho en una primera lectura esa información general. La segunda pestaña ya sí es algo mucho más concreto y que fundamentalmente aparecen en los pliegos de cláusulas administrativas y es el detalle de todos los criterios que van a valorar para la evaluación de nuestra propuesta. Y aquí pues, se desarrollan criterios de valor subjetivos en los cuales aquí solemos poner cuál es el criterio específico tal y como aparece en el pliego, el desarrollo, es decir, a qué hace referencia, dónde lo debemos ubicar en la estructura y aquí una valoración que es la que se concede por el cumplimiento de cada uno de los criterios, una valoración máxima y aquí es donde nosotros vamos a ir poniendo la valoración estimada de nuestra licitación, de nuestro proyecto, que estimamos que vamos a conseguir. Y es importante detectar posibles mejoras en las que podemos incidir para aumentar esta valoración estimada. Con esta estructura de trabajo para cada uno de los criterios, también para los de fórmula o los criterios objetivos,
vamos a ser capaces de identificar el total de valor en los criterios subjetivos, objetivos y precios, y aquí podemos empezar a trabajar y a definir cuál es el máximo de puntuación y ver cómo podemos conseguir algunos puntos más cambiando, mejorando, desarrollando algunos puntos que no hemos tenido en una primera valoración. Y sobre la simulación de precios sí que me gustaría detenerme porque hemos propuesto con esta herramienta 3 opciones de simulación y una propuesta final. Es muy importante entender las fórmulas. Por eso, esta parte de simulación de precios la vamos a trabajar en detalle en el itinerario de licitación. Porque hay distintos tipos de fórmulas, hay algunas más ventajosas, otras que nos favorecen menos y dependiendo de las características bueno, de las ofertas en general, pero de determinados aspectos y en ese criterio específico de fórmula, pues bueno, pues vamos a ver cómo dependiendo de cada una de ellas, haciendo la simulación, vamos a saber cuál es la mejor opción de precio para conseguir la mayor puntuación posible. La tercera pestaña es el análisis de la documentación, en la que simplemente va a ser una gestión documental de cláusulas administrativas, prescripciones técnicas y otra documentación, identificando responsable, ubicación, cómo se presenta y si la tenemos controlada y chequeada. El apartado de claves es muy relevante porque nos da información ya específica para la formulación de la licitación. En primer lugar, desarrollaremos una memoria técnica tal y como aparece en los pliegos y por el otro lado empezaremos a trabajar sobre claves detectadas. En el itinerario os vamos a dar información y herramientas para una buena detección de estas claves. Lo importante es cómo las vamos a desarrollar cumpliendo el objeto sobre el que se desarrolla la licitación y sobre todo en qué parte de la estructura entendemos que debe ir ubicada. Y por último, la documentación a presentar pues hace referencia a los sobres concretos que tenemos que presentar y la documentación que debe ir en cada uno de ellos. Como veis, la licitación a nivel documental y a nivel de diseño la tenemos prácticamente toda la información en los pliegos. ¿Cómo pasar esos pliegos y esa información a una herramienta que nos ayude a trabajar de la mejor forma posible? Es lo que conseguimos con esta herramienta. Y nada más, espero que haya sido de interés y un abrazo.